Energía vital. ¿Cómo aumentarla? Nuestra energía vital influye directamente en la calidad de la materia, en general en la calidad de nuestra vida que observamos. Cuando estamos en un estado, digamos, de vibraciones bajas, comprimidas y restrictivas, no vemos opciones de cómo podemos cumplir nuestros deseos. Nada nos gusta constantemente, nada cambia para nosotros. Es como una sensación de estancamiento. Y hoy vamos a hablar sobre cosas clave y fundamentales, sobre principios clave y fundamentales que les ayudarán a sentir esa vitalidad. Esa sensación de que la fuente de la vida está dentro de ustedes y que son como una flor brillante y fragante, llena de energía vital. De inmediato les digo que no soy partidario de yo los llamo, como si tomaras una bebida energética de ciertos tipos de prácticas o técnicas. Aunque de todos modos, al final les contaré qué es lo que yo personalmente utilizo. En mi repertorio tengo algunas cosas que hago, pero aún así trato de estar en general en la vida, en un momento muy amplio, muy libre, muy alegre, en un estado muy feliz que ni siquiera requiere de técnicas especiales. Y hoy quiero transmitirles precisamente la base, los principios fundamentales que me ayudaron y me siguen ayudando hasta el día de hoy a sentir la energía, a hacer esa energía, a disfrutar y observar cómo este estado de vida, de energía vital, influye en la vida o influye en toda la realidad exterior. Y lo primero y más importante es desconectar todas las fuentes de fuga de energía. Porque según la sensación, saben, cuando intentamos llenarnos de energía, hacer algo, cambiar de alguna manera, pero no eliminamos los principales agujeros por donde se escapa toda esa energía, entonces ese es inútil. Es como si fuera un balde con el fondo agujereado. Intentas taparlo simplemente con una curita, pero esa curita igual se humedece y toda el agua se sale. Y al final echas agua en ese balde, pero igual se escapa toda. Y aquí quiero dirigir su atención al hecho de que en realidad, sin su voluntad, nadie ni nada puede quitarle su energía. Es decir, muy a menudo nos sumergimos en una reacción exagerada ante ciertas situaciones, ¿verdad? Empezamos a pensar que algo anda mal, que algunas personas nos quitan nuestras fuerzas y que nos vemos obligados a comunicarnos con ellas, o que hay circunstancias impuestas por la vida que existen en nuestra realidad y por eso sufrimos. Pero en realidad cualquier situación y cualquier persona, todo lo que ocurre en nuestra realidad en sí mismo es neutral. Somos nosotros quienes determinamos cómo nos relacionamos con ello. Nosotros definimos el ángulo desde el que lo miramos. Y si en nuestro interior, y esto suele suceder de manera inconsciente, no damos un sí positivo para que nuestra energía se vaya hacia allí, entonces no lo hará. Por eso aquí diría que muy a menudo, de manera inconsciente, nosotros nos sumergimos en esa reacción. Es decir, este es un momento muy importante porque al aprender a ver todo de manera neutral, al aprender a reaccionar ante todo con ligereza, verán cómo su energía, ahí está, la tienen, se ha recuperado y ya no se escapa más. Es decir, analizarlo es muy importante y yo lo llamo arrojar luz de conciencia. ¿Qué hay ahora en su vida que tal vez no notaban? Y a menudo sucede que sentimos que ese momento, esa persona, esa situación está en nuestra realidad y nos agota. ¿Qué es lo que te está agotando ahora? Y es muy importante, como base, tomar la comprensión de que no hay nadie ni nada, absolutamente nada, ahora mismo. Y es fundamental mirar todo en tu vida, incluida tu energía vital, desde la perspectiva de ti mismo como conciencia. ¿Qué cambia esto? En primer lugar, empiezas a entender que toda la fuerza, toda la energía, todos los recursos, en primer lugar, siempre han estado y están dentro de ti. Es decir, cuando quieres expansión, cuando deseas esa vitalidad, se encuentra dentro de ti. Y ninguna cosa, ningún acontecimiento, ningún objeto material, incluidas las técnicas y prácticas, sí, todo eso es temporal y externo, es solo un efecto momentáneo de cambio de estado. Pero si tu base proviene de la separación, de la idea de que necesitas algo, de que necesitas que todo sea a tu manera, según el plan de tu mente, entonces siempre te sentirás agotado. Esa es la actitud y la posición que creas de manera inconsciente, creyendo que dependes de todo. Pero nadie ni nada te afecta sin tu voluntad, como ya hemos mencionado. Y cuando integras esto en ti mismo, resulta que no hay a quién ni a qué culpar.
Es decir, de manera inconsciente, todo en tu vida ha sido creado por ti. Tu componente mental son tus creencias, tus definiciones, tus conocimientos, tus significados. Esa es la base mental sobre la que se construye toda tu realidad. Las personas a menudo no lo ven, no prestan atención a lo que piensan durante el día, a lo que se confirman a sí mismas, porque todo en lo que creemos, en lo que realmente creemos, siempre se confirma en el exterior y empezamos a pensar que esa es la realidad. Es que sí, que la vida es así, que tienes que obligarte, que tienes que superarte a ti mismo, porque esa es la realidad. Pero en realidad solo lo observamos porque nosotros mismos somos así. A nivel mental creemos que en la vida hay que superarse, que en la vida hay que obligarse para lograr algo, para crear algo. Y eso es lo que observamos. Es decir, no hay a quién ni a qué culpar, ni a las personas ni a las circunstancias. Y a este sentimiento yo lo llamo replegarse en uno mismo, dejar de justificar tu estado, dejar de justificar absolutamente todo lo que ocurre en tu realidad, dejar de buscar alguna razón en lo externo. Ahí no está. Pero si quieren encontrarla, ese es el sentimiento constante de victimismo, la sensación de pequeñez propia, de que hay tantas cosas que me influyen, desde la fase de la luna, desde la hora hasta el clima que hace afuera, o incluso lo que me dijo mi ser querido por la mañana, por ejemplo. No se trata de eso. Se trata de que toda la energía, en esencia, está en ustedes. En realidad, como conciencia, ni siquiera poseen ningún poder. Y las vibraciones, la frecuencia de las vibraciones, también intentamos interpretarlas de alguna manera, que existe una frecuencia de vibración de tal color, que de ella se percibe cierta energía, que transmite tal sensación, tal vez incluso un número específico de frecuencia de vibración. Pero eso también es solo nuestra interpretación. En realidad, cualquier frecuencia de vibración es neutral. Y nosotros, debido a que tenemos un programa de evaluación basado en la dualidad, la juzgamos de alguna manera, le atribuimos ciertas cualidades. Es decir, en la base está esa vibración neutral, pero nosotros la interpretamos como ira, como agresión, como resentimiento, pero es neutral como cualquier situación en nuestra vida, no lleva consigo ningún significado, objetivo o cualquier otra cosa predeterminada, es decir, todos esos filtros humanos. Es neutral y nosotros la percibimos de cierta manera según la mentalidad en la que nos encontramos. Y lo segundo, que es importante, son nuestros sentimientos, nuestro estado, especialmente los de fondo en los que permanecemos. Si estos están reprimidos, si nos limitan, si son deficitarios, entonces no podemos sentir esa energía vital, no podemos experimentar esa libertad interior, esa ligereza, esa amplitud, porque en general, ¿qué es lo que depositamos en la energía vital? Depositamos una sensación de disfrute, una sensación así, inspiración cuando tienes ideas, cuando tienes tiempo para todo, fuerzas para todo, ganas para todo. Pero ¿cuál es la base de esto? Nuestro estado, es decir, lo que sentimos en este momento. Y para cambiar alguna situación, sí, nuestro primer punto y la actitud hacia algo que te quita fuerzas, es necesario ver desde qué mentalidad, desde qué estado emocional de uno mismo, inconscientemente he formado esto. Esta es una pregunta muy, muy importante para uno mismo. Y la respuesta quizás no llegue de inmediato, porque verse sinceramente a uno mismo, como en un espejo, examinarse a uno mismo, pero aquí se necesita valentía, aquí se necesita deseo y responsabilidad por uno mismo y por la propia vida. Pero arrojar luz de conciencia sobre esto, ver en qué estoy como conciencia, cuál es mi mentalidad y qué sentimientos tengo. Y también quiero compartir con ustedes una pregunta, porque como saben, en nuestra vida siempre hay diferentes etapas y podemos elevar nuestra energía, pero luego, de todos modos, en algún momento empezamos a caer de nuevo en la reacción, en la culpa hacia algo o alguien. Y tengo algunas preguntas orientadoras que me hago a mí misma, que quiero compartir con ustedes, y que les ayudarán a ver esto, a ver esta situación, o mejor dicho, a verse a ustedes mismos a través de esta situación que los está frenando, que los está agotando. La pregunta es la siguiente: ¿dónde, en qué y con quién digo y hago sí en contra de mí misma? ¿En qué y con quién me esfuerzo y me obligo a mí misma? Y sobre uno mismo. Y cuando hablamos de fugas de nuestra propia energía vital, en primer lugar, a menudo en nuestra vida,
Hay situaciones así. Y cuando hablamos, y a menudo en nuestra vida, cuando hemos visto, sí, dónde nos forzamos y nos obligamos, hay situaciones en las que podemos dejar de hacerlo de golpe. Por ejemplo, sabemos que nos agota estar constantemente leyendo noticias, mirando algo, siguiendo a alguien, a algunos conocidos, discutiendo chismes con ellos. Ya saben, estar, por ejemplo, en alguna compañía por algún beneficio mental oculto que nosotros mismos nos hemos inventado, que debemos estar con esas personas, aunque nos sintamos mal con ellas. Pero a menudo podemos elegir justo ahora dejar de forzarnos, dejar de anteponer a los demás y en vez de eso elegirnos a nosotros mismos. Es decir, mirar nuestra vida desde fuera, como un observador, y ver en qué puedo ya ahora cortar esas fuentes por donde se me va la energía. ¿De qué puedo ya ahora? ¿De qué puedo prescindir en este momento? Y ver qué soluciones existen para aquello que me preocupa, qué veo que puedo hacer, qué está a mi alcance ahora mismo. Porque no hay ninguna cuestión en tu vida, no hay ningún problema, por así decirlo, aunque en realidad no es un problema, es una tarea que hay que resolver. No hay nada en tu vida que no puedas cambiar. En primer lugar, porque todo ha sido creado por ti y por lo tanto también puede cambiarse. La solución, de hecho, también está dentro de ti. Tanto el inicio del problema como su resolución eres tú, es tu estado. En segundo lugar, cuanto más tiempo nosotros, especialmente cuando ya somos conscientes de que algo nos agota, alguna persona, algún hábito del que no podemos deshacernos, si ya lo hemos notado, si ya lo sabemos, pero seguimos eligiendo lo mismo, entonces el efecto de retroceso se vuelve aún mayor, porque tú ya no puedes, cuando ya has visto algo, cuando ya has tomado conciencia de algo, si sigues eligiendo aquello que te hace daño, ya no puedes soportarlo, ya no puedes fingir que no te afecta realmente tanto. Por eso, resumiendo el primer punto, se trata de ver qué es lo que te drena la energía. Y si tienes la posibilidad, y muchas veces la tenemos, dejar de elegir eso y, por supuesto, verte a ti mismo. Y también quiero tocar este tema. También lo destaqué como un punto aparte, porque si hay algo que nos preocupa, podemos quedarnos atrapados en la sensación de que no hay salida. Y eso es algo que agota muchísimo. En situaciones en las que no vemos una salida es muy importante para poder verla, cambiar nuestra actitud hacia esa situación. Hemos mencionado que todo en nuestra vida es simplemente una forma para la vibración de nuestra conciencia. Y en el fondo, todo es neutral. Y cualquier situación, incluso si en el momento parece no tener salida, incluso si en el momento parece difícil, un callejón sin salida, que todo esto es una carga pesada de la que voy a salir durante años o décadas, eso es simplemente en ese momento tu punto de vista. Pero esta situación justo ahora contiene esos caminos de desarrollo, esas vías de solución que simplemente no ves porque no estás enfocado en ellas. Pero eso no significa que no existan, existen. Y todas las opciones, todas las formas de resolverlo ya existen. Y es decir, cuando tienen ese sentimiento respecto a toda su vida, a todo lo que sucede, saben esas situaciones incómodas o que los limitan, tienen la visión y el entendimiento de que todas las opciones existen, que todos los ángulos de visión están ahí. Se hacen una sola pregunta. ¿Cómo puedo ahora ver otra definición de esta situación? ¿Cómo puedo justo ahora ver otro ángulo de visión? Inténtenlo, vamos a hacerlo juntos ahora mismo, en este momento. Piensen en aquello que les preocupa, en lo que realmente les consume toda su atención, ese flujo constante de pensamientos, y háganse esa pregunta en su corazón. Esa es la voz de Dios y la voz del alma dentro de ustedes. ¿Cuál es la visión diferente de esta situación desde otro punto de vista? Sientan. Quizás todavía no haya mucha claridad, tal vez no puedan expresarlo en una palabra o en una forma comprensible, pero si surge esa pregunta dentro de ustedes, la salida sin duda se les mostrará. Y aquí realmente quiero compartir una historia personal, porque cuando todo esto de lo que estamos hablando hoy, cuando yo estaba en un punto de agotamiento total, solo tenía ganas de dormir y ya saben, despertar y al menos hacer de alguna manera las cosas más básicas. Empecé a cambiar mi vida, empecé a ver qué era lo que me agotaba. En ese momento eran las relaciones pasadas en las que yo estaba. Y también me encontré con un punto en el que me parecía que absolutamente no había salida. Recuerdo que surgió en mi corazón la intención de terminarlas, pero realmente no veía cómo hacerlo. Porque yo era como si hubiera olvidado cómo es la vida cuando te pones a ti mismo en primer lugar, como si hubiera olvidado cómo es la vida cuando eres independiente, cuando no estás en esa codependencia en la que yo estaba, y no veía opciones. Me parecía que ya estaba, que era un callejón sin salida, y cuanto más pensaba en eso, ¿saben?
Había esa sensación de fondo de un problema, esa sensación de fondo de que hay una inquietud que te molesta, que no sabes cómo resolver, y eso también agota muchísimo. En ese momento, como hicimos hoy con ustedes, le hice una pregunta a Dios dentro de mí. Hice una pregunta en mi corazón y pedí que me mostrara las opciones. Tampoco lo sentí de inmediato, no lo vi enseguida y fue una intención ligera y sincera dentro de mí, y con el tiempo en realidad sucedió muy rápido, vi una opción, vi una salida. Por eso aquí quiero transmitirles ese sentimiento, el sentimiento de que siempre hay una salida y no importa cuán preocupante parezca la situación ahora, porque nuestros pensamientos, nuestra mente inquieta, nuestra ansiedad, esa sensación de opresión, rigidez, el miedo desde el punto de ver la situación como irresoluble, nos quitan toda nuestra energía, nos quitan todas nuestras fuerzas, pero la salida siempre existe y simplemente les parece, desde ese estado de opresión y rigidez en el que se encuentran, que todo está cerrado y no hay alternativas. Pero en realidad sí la hay y siempre se abre una puerta o un camino según la intención y la disposición interna de cada uno. Esto saben en realidad cómo funciona en la vida. El primer paso para resolver cualquier problema, cualquier cuestión, es verlo, es decir, arrojarle la luz de la conciencia, como yo lo llamo. Lo mismo ocurre con nuestra energía vital. Necesitamos ver qué es lo que realmente nos está agotando tanto. ¿Dónde es que nosotros mismos, en nuestro interior, elegimos inconscientemente confirmar y reaccionar? ¿Y cómo nos enredamos en nuestra propia telaraña de limitaciones, carencias e imposibilidades? Y ver que eso es simplemente mi propio juego interno. Y eso no significa que la realidad sea así. Y yo puedo cambiar absolutamente todo. Y la solución, la salida, ya está aquí. Está justo aquí, disponible para mí en este momento. El siguiente punto que también se volvió muy fundamental en mi vida y en realidad cambió absolutamente todo, la forma en que actúo, quién está en mi realidad y cómo se desarrollan los acontecimientos en general, es la creación de un entorno favorable dentro de mí misma. Y este también es uno de los temas más frecuentes y este también en realidad es el punto que resuelve automáticamente las cuestiones con otras personas. Es decir, miren, nosotros esperamos apoyo, esperamos fe, esperamos amor desde fuera, o sea, queremos que otras personas nos valoren, que vean en nosotros suficiencia, pero nosotros mismos nos culpamos, nos criticamos, sentimos envidia, nos comparamos y constantemente en nuestra mente damos vueltas a pensamientos sobre por qué aquí te ves mal, aquí dijiste algo incorrecto, aquí no hiciste lo que debías hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Creamos dentro de nosotros un ambiente que en absoluto nos ayuda a crecer, que no nos ayuda a tener ese estado de amplitud interior, a estar en ese estado de fuerza interna. Es decir, nosotros mismos no nos tratamos como a un amigo, pero esperamos que otras personas nos amen y nos valoren, cuando nosotros no hacemos eso con nosotros mismos. Y el 90% de nuestra energía vital se drena en el flujo de pensamientos, en un nivel mental sobrecargado. Por eso, de hecho, tenemos un programa de sueño para que la persona no se agote por completo, para que no viva muy poco debido a lo mucho que se agota mentalmente, porque el flujo de pensamientos durante el día puede ser destructivo, deficitario, negativo y muy opresivo para el 90% de las personas, o incluso para una cantidad mayor. Y por eso existe el sueño, para que durante el sueño el nivel mental de la persona se reinicie. Pero ¿qué sucede? Nosotros nos vamos a dormir, nos despertamos, tal vez por la mañana todavía tenemos un estado de ánimo bueno, pero luego vuelve a empezar ese flujo de pensamientos, otra vez esa reacción a la realidad externa, otra vez esa reacción de tengo problemas, nada se resuelve y volvemos a sobrecargarnos mentalmente y otra vez nos comparamos, nos criticamos, creamos ese ambiente destructivo dentro de nosotros mismos y toda la energía vital de nuevo se va como por un tubo y en realidad esto es, por supuesto, una reestructuración profunda de la vida. Construir dentro de uno mismo un nuevo entorno favorable es como un paso, pieza por pieza, paso a paso se va formando. ¿Pero por dónde empezar? Dos cosas que me ayudaron mucho. En primer lugar, observar en qué pienso sobre mí misma, principalmente a lo largo del día. Y cuando estaba en esa situación con las relaciones de la que les conté, observé, sí, en mi vida que, bueno, tenía cuestiones en todas las áreas, pero vi que durante el día yo misma me lo confirmaba. Yo misma pienso que aquí no puedo. Aquí, por ejemplo, no tengo suficientes conocimientos, aquí mi idioma es extraño, aquí no hablo bien, aquí no me veo bien, aquí tengo... Además, me comparaba con otras personas y pensaba que si estuviera en ese lugar, en ese punto,
entonces sí podría crear. Entonces, por supuesto, tendría mucha energía vital. Pero todo eso es una ilusión. Y aquí es necesario observarse sinceramente a uno mismo. Se pueden tomar 3 días. 3 días son más que suficientes para observar en qué pienso durante el día, qué me estoy confirmando a mí misma, qué me estoy confirmando acerca de mí misma, que algo es imposible o por el contrario posible, que hay algo en mí que no es suficiente o que necesito esforzarme más, mejorarme de alguna manera. Vean lo que piensan de ustedes mismos, cuál es su mentalidad respecto a sí mismos, porque todo eso luego lo observan en la actitud de las personas hacia ustedes y no es necesario buscar, esperar ni justificar de ninguna manera y no hay que buscar ni esperar la fe, el amor y el apoyo desde fuera. Eso no llegará desde fuera hasta que no exista dentro de ti y aquí, en el momento presente, ahora mismo, desde este mismo segundo, hay que convertirse en ese amor, esa fe y ese apoyo que tanto esperamos del exterior, pero para nosotros mismos. Y esto comienza cuando detenemos el flujo de pensamientos que nos oprime, que es carente, que nos limita y nos restringe a nosotros mismos. Y el segundo ejercicio, que también es importante, lo hice literalmente hace poco. Fue más o menos en noviembre, cuando, como conté, tuve una etapa de cambio radical en mi visión de la vida y de mí misma. Me parecía que todos esos apoyos se habían destruido y tenía la sensación de que yo era como una nube ingrávida, es decir, no podía recomponerme. Y cuando durante mucho tiempo, saben, así me pasa, cuando no hago algo durante mucho tiempo y así me funcionaba y me resultaba curioso que cuando no hacía algo durante mucho tiempo, como un hábito que tengo, sentía que ya se me había olvidado cómo hacerlo, que ya se me había olvidado cómo sentirlo y necesitaba como si tuviera que volver a convertirme en esa fe en mí misma. Y mi favorito. Y aquí ayuda mucho ver, puedes escribir, puedes decir en voz alta 100 razones de ¿por qué puedo vivir la realidad que quiero? ¿Por qué voy a lograrlo? Porque esto es posible para mí. Y esto también es todo en realidad es sencillo. Todos los ejercicios, todas las tareas, en realidad todos los ejercicios, todas las técnicas son súper sencillos, pero ayudan a captar esa sensación. La sensación interna, la fe en uno mismo, la sensación interna de fuerza, de que yo puedo. Y esto también cambia nuestra mentalidad. Y cuando nos convertimos en ese sentimiento y cuando escribimos los puntos, los más sencillos de todos, ¿por qué puedo? Porque existo. Recuerdo lo que escribí, puedo porque existo, puedo porque lo deseo, puedo porque soy el potencial de absolutamente todo. Yo soy conciencia y en mí está todo. Puedo porque yo ya está, no hace falta más. Y esto cambia nuestro flujo de pensamientos sobre nosotros mismos, porque a menudo le damos vueltas dentro de nosotros a por qué no podemos, pero rara vez pensamos en por qué sí podemos. Y esto es como redirigir nuestro enfoque de atención, nuestra mentalidad y también nuestros sentimientos hacia el por qué sí puedo, al sentimiento de ser ya esa versión de ti que vive como quiere. Y en realidad, incluso el propio proceso, cuando empieces a sacar desde dentro de ti esos puntos de por qué tú, un segundo, y en realidad incluso el propio proceso de sacar de ti los puntos de por qué puedes, te permitirá observarte a ti mismo. Vives partiendo de la base de que todo es posible. Vives partiendo de la base de que si lo deseas lo tendrás y de hecho ya lo tienes. Solo queda observarlo. ¿O acaso tu mentalidad y tu sensibilidad siguen estando en que la vida es difícil, en que tu atención está enfocada en la imposibilidad? Este también es un ejercicio muy bueno que te revela como si abrieras un libro número 32 a ti mismo para ti mismo. Lo siguiente, muy importante, es sobre las acciones. Es decir, hablamos mucho sobre la conciencia y sobre el hecho de que toda la materia está disponible, que cualquier objetivo material está a nuestro alcance en el momento, que todo sucede dentro de nosotros. Pero eso no significa que no actuemos. Eso no significa que no tomemos ciertas acciones hacia lo que queremos. Y este punto que da energía, que te devuelve esa sensación de vitalidad, de estar vivo, es hacer en el momento lo que puedes en dirección a lo que deseas. Las acciones que provienen de la conciencia y del entendimiento de uno mismo, de verse a uno mismo como un potencial de infinitas posibilidades, no significan que ahora no hago nada. También mencioné en uno de los videos que mi parte racional en cierto momento empezó a jugar de manera tan intensa y a llevarme de un lado a otro, enredándome en esa telaraña, que me parecía que si la acción no tiene importancia, si todo está dentro de mí, entonces no hay que hacer nada. Pero no se trata de eso, porque si eliges una meta, por ejemplo, manifestarte, entonces significa que también disfrutas el proceso en sí. Significa que te gusta grabar videos, te gusta dirigir proyectos, te gusta dar consultas,
De lo contrario, ¿para qué sería todo esto? Después de todo, la esencia no está solo en el objetivo, sí, no solo en algún tipo de sentimiento de importancia, un sentimiento de algún tipo de riqueza material, metas alcanzadas, atención, popularidad. Y la esencia también está en el proceso. Y cuando la persona realmente disfruta el proceso, cuando sinceramente lo disfruta, obtiene placer del proceso, del trabajo que realiza, de las relaciones, del lugar donde vive, es entonces cuando ese placer comienza a multiplicarse y a transformar la realidad material. La acción es sin duda nuestro aliado, el que cambia nuestro estado. Es decir, podemos cambiar nuestro estado interiormente a través de la imaginación, de prácticas, de la transformación general de la base de nuestra vida, mental, emocional, sensorial y también a través de las acciones. Por eso sí, estas técnicas, ¿por qué las hacemos? Aunque no soy muy partidario de ellas, se pueden utilizar. Al final del video les diré cuáles hago yo, pero no es la técnica en sí, ni la meditación en sí, ni la acción en sí lo que funciona, sino que funciona algo como un asistente, como un pequeño punto de apoyo que en realidad es simplemente un punto de apoyo al que me aferro y el estado cambia. Pero soy yo quien cambia mi estado. La esencia no está en la acción, sino en que actúa como un asistente, como un pequeño escalón. Es decir, en el momento presente, hacia nuestras metas, en este momento tenemos disponible al menos algo, aunque sea una pequeña acción hacia lo que queremos. Y en esto las redes sociales, la gestión de redes sociales me han enseñado mucho. Las hago desde, me parece, el año 2019. He tenido diferentes cuentas de YouTube, diferentes TikToks, algo así. Recuerdo que llegué a 50,000 en TikTok en muy poco tiempo. La cuenta fue eliminada, luego creé un nuevo canal de YouTube. En general, desde diferentes, en fin, llevo muchos años dedicándome a esto y las redes sociales me han ayudado mucho a aprender una cosa. Dasha, hazlo. Aunque sea como puedas en el momento, es mejor que no hacer nada en absoluto. Y personalmente mi estado de ánimo es completamente diferente cuando hago y publico videos a diario. Realmente disfruto mucho de ese proceso. Y ese sentimiento, ese es mi sentimiento favorito de todos cuando he hecho algo, cuando he publicado algo, en comparación con cuando no he hecho nada, cuando he elegido, como decíamos en el punto anterior, un entorno desfavorable y destructivo. Y un entorno favorable dentro de uno mismo también implica que aunque no sea perfecto, aunque tu discurso no sea el ideal, aunque tu aspecto no sea el mejor, aunque todo salga, ya sabes, de manera torpe o imperfecta como le parece a la mente, pero al menos avanzas de alguna manera, al menos haces algo hacia lo que deseas. Y ahí está la esencia. Cuando haces lo que puedes, con lo que tienes disponible en ese momento, automáticamente tu estado cambia, automáticamente eso te da más energía. Es como si recibieras una respuesta. Es decir, es como si dieras algo y el mundo te lo devolviera a cambio, pero en realidad todo esto es un juego interno contigo mismo. Pero nosotros, a través de la sensación de separación, percibimos que yo le doy algo al mundo y el mundo me lo devuelve a mí. Y nuestra esencia es la forma humana de la conciencia. ¿Por qué tenemos todos estos filtros de linealidad, de causalidad, de proceso, de dualidad? En general, todo lo que tenemos está en el placer del proceso, en el placer de la vida. Por eso nos parece que la vida es tan voluminosa, que es tan larga. Sí, tenemos pues diferentes etapas. Desde el nacimiento observamos como si existieran el nacimiento, el crecimiento, la madurez, y luego como si comenzara el envejecimiento. Pero eso es precisamente la observación del proceso. Es decir, nosotros como conciencia nos convertimos en humanos, en una persona, y observamos este proceso dentro de nosotros mismos. ¿Para qué? No es para sufrir, no es para, de alguna manera, no es para atormentarnos aquí. Vinimos aquí para disfrutar, para gozar de este proceso. Y esto funciona para todo. Disfrutar del proceso de alcanzar tus metas, disfrutar de tu trabajo, disfrutar de cada uno de tus días. Es decir, si en cualquier proceso que realices, cualquiera, ya sea que estés limpiando la casa, leyendo un libro, conduciendo un coche, tú estás en él. ¿De qué trata esta conciencia de estar en el momento presente? Se trata de que eliminas el flujo de pensamientos, dejas de irte al futuro o al pasado y disfrutas. Y cuando experimentas ese placer,
tienes más energía, aunque incluso físicamente te pueda parecer. Es decir, ahí no hay ese cansancio, ese agotamiento mental o emocional. Puede haber cansancio físico, sí, cuando has tenido un día lleno, has estado aquí y allá, pero es agradable. Es ese cansancio físico placentero. Pero tienes plenitud, plenitud mental y emocional. Y la energía vital no se trata solo de la energía física, no es solo tener fuerzas para hacer algo, ir a algún lugar o viajar. También se trata de la plenitud emocional y mental. Y muy a menudo, físicamente tenemos fuerza, pero no tenemos fuerzas emocionales. No hay energía vital en nuestro cuerpo emocional. Y al final buscamos cómo complementarla a través de algún tipo de destrucción, a través de hábitos extraños, a través de personas o situaciones, de manera inconsciente, no siempre agradables, que creamos solo para sentir al menos algún tipo de energía. Pero por supuesto, la calidad de esa energía en lo destructivo deja mucho que desear y de hecho agota aún más. Pero cuando cuando disfrutan del proceso, de cualquiera que puedan hacer en el momento, es entonces cuando eso les da aún más energía vital. Y aquí también hay algo así como un truco práctico, una pregunta práctica que me hago constantemente y especialmente en los momentos de bajón que me ha ayudado. ¿Qué sé que quiero hacer, que me hará avanzar, pero sigo posponiendo? Y hacer al menos algo hacia eso, y hacer al menos algo hoy mismo, una acción pequeñita, aunque sea simplemente saben, si por ejemplo quieren llevar redes sociales, al menos escriban una idea para un video, no todo el video ni el guión, nada de eso, solo captar la idea. Ok, quiero expresarme sobre qué puedo grabar un video corto de 20 o 30 segundos, ¿qué puedo contar? Es decir, aunque sea algo, una cosa pequeñita, como puedan, no tiene que ser perfecto. Puedes estar torcido, mal hecho, no importa, pero hay que hacer algo. Luego, estando en el proceso, con la experiencia, eso irá mejorando. Y aquí, por cierto, quiero decir que esto aplica para todo. Y también sobre las capacidades extrasensoriales. Es decir, no esperar a que algo se abra, que se activen algunos canales, que toda esa fuerza interna aparezca en mí, que pueda leer todo el campo, que pueda ver absolutamente todo así de inmediato, sino empezar de alguna manera con lo que sea, sentirlo durante 5 minutos, captar ese impulso interno. Y el último punto, que en general reprograma completamente tu estado, cómo te sientes, tu energía, es ser aquello que tanto deseas en el momento presente. Estado. No esperar a que la realidad externa que ocurre dentro de tu conciencia cambie de alguna manera sin tus propios cambios internos. Eso toma mucho tiempo, es muy agotador y muy a menudo ineficaz, sino ser ese sentimiento ya, ahora mismo. Si deseas amor en una relación, sé amor, como puedas, cómo lo percibas desde el momento presente, lo que significa el amor. Si deseas suficiencia financiera, sé también ese sentimiento de suficiencia en la medida en que puedas. Y sobre la suficiencia financiera, recuerdo que en su momento, hace mucho tiempo, yo sentía, ¿saben?, que siempre faltaba algo, había una especie de limitación financiera. Empecé por el hecho de que cuando pagaba por algo, cuando pagaba por cualquier cosa, incluso simplemente al comprar comida, sentía alegría. Tenía ese sentimiento. Me estaba implantando una nueva creencia. Estaba integrando en mí la creencia de que cuando gasto, recibo el doble. Tenía una afirmación, como afirmación en inglés. En ese momento, por supuesto, la escribía en todas partes para mí y en ese punto realmente tenía que reajustarme, incluso con cierto esfuerzo, para poder creer en eso. En ese entonces, mi mentalidad era, por supuesto, bastante rígida. Yo en su momento tuve un ambiente interno desfavorable. Y si tú también sientes que por ahora tienes autodestrucción presente, eso es solo un momento, solo un punto vibracional de tu conciencia, pero no es para siempre. Todo puede cambiar. No hay problema, como digo, no hay situaciones sin salida. Hay cosas que es importante cambiar, hay cosas que siempre puedes cambiar. Y en ese entonces yo captaba a través de ese sentimiento de suficiencia. Tenía un sentimiento natural de gratitud por tener dinero en el momento, por tener en el momento algo que pudiera comprar y por poder comprarlo. E incluso si no podía permitirme comprar todo lo que quería,
al menos algo pequeñito, en ese entonces era simplemente una chocolatina que comía con gusto, que luego disfrutaba mucho. Estaba muy agradecida por eso. Es decir, ya era ese sentimiento de suficiencia que tanto deseaba. Y luego, como una bola de nieve, empezó a crecer y se extendió completamente a mi vida. Todo empezó a cambiar. Pero esto se manifestó en diferentes sentimientos, es algo complejo. Se produjo un cambio en mi estado. Y luego toda esa sucesión de acontecimientos, la realidad material, también empezó a cambiar. Porque nuestro nuevo sentimiento, nuestro nuevo estado, siempre encontrará una nueva forma de manifestarse en el exterior. Y aquí también quiero añadir, basándome en lo que viví recientemente, en esa transformación interna, esa reestructuración interna que tuve. Es una pregunta para uno mismo. No se trata de objetivos materiales, sí. Es decir, en realidad la esencia no está en cuando queremos algo, la esencia no está en que queramos ese objeto, que queramos un coche nuevo, que queramos una casa nueva, queremos una sensación, queremos un estado. ¿Cuál es ese estado? ¿Saben realmente qué es lo que sinceramente quieren sentir? ¿Cómo quieren sinceramente vivir? Conéctense con ustedes mismos, perciban su mentalidad, su sensibilidad cuando viven esa realidad. No es necesario enfocar su atención en lo externo, en los objetivos, en qué es o cómo se ve, sino precisamente en sus propios sentimientos. Captar. Y así es como funciona. No hay linealidad. Y todo existe simultáneamente. Cuando entramos en contacto con algo, como con esos puntos, ¿por qué puedo hacerlo? Cuando entramos en contacto con esa vida, con ese yo que queremos ser, ya nos convertimos en eso. Y cuanto más elegimos reaccionar de otra manera, tomar decisiones de otra forma, actuar de manera diferente, sentir de otra manera, más fuerte, profunda y vívidamente nos convertimos en ese estado. Todo es muy, muy sencillo. No hay ninguna dificultad en la vida. Nosotros mismos la complicamos, pero en realidad es tan simple y fácil que da risa. Y como les decía, para quienes son aficionados a las técnicas, ¿qué hago yo? Tengo como mi propio conjunto de herramientas que me ayuda a cambiar de estado. En primer lugar, tengo mi propia meditación grabada. Dura 30 minutos, si no me equivoco, y eleva la energía vital. Les dejaré el enlace a ella también en la descripción de este video. Yo la practico y realmente siento que la Dasha que se sentó antes y la Dasha que se sentó después son versiones diferentes. En segundo lugar, para nuestra conciencia la forma no importa. Es decir, ya sea que hagamos una meditación especialmente dirigida o simplemente cambiemos nuestro estado interior de uno a otro, funciona igual. ¿Qué hago yo? ¿Cómo cambio mi estado a través de cualquier forma absolutamente? Voy a contar mi propio ejemplo. Lo que hago a menudo, me imagino que soy un vaso con agua turbia, roja, por ejemplo. Se puede elegir cualquier color, cualquier forma, cualquier imagen, no importa. Lo que se te ocurra como idea, eso puedes hacer. Es decir, lo clave aquí es trasladarte de un estado a otro. Me imagino que soy un vaso con agua turbia, roja, sucia, y la filtro esa agua, y durante el tiempo que necesite, siento cómo de turbia se va volviendo agua limpia, así, transparente, pero con un tono rojizo. Y luego ese color rojo lo transformo suavemente en color violeta. Bueno, o se puede elegir cualquier otro, se puede convertir en amarillo, no importa. La forma no tiene importancia. Y esta sensación es como se puede, y esto se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. La esencia es cambiar el estado de uno a otro. ¿Saben? Cuando tenemos la sensación de que nuestra mesa en la que comemos estaba sucia y la limpiamos, la dejamos limpia, y colocamos los platos de manera bonita y luego sentimos una satisfacción, nos agrada mirarla. Tenemos una clara seguridad, un conocimiento de que hemos cambiado el estado. Pero para la conciencia, la forma no tiene importancia y todo lo que haces dentro de ti, cada vez que cambias tu estado interior, también cambia la frecuencia de tus vibraciones. Es decir, cuando dentro de ti imaginas que eres ese vaso con agua sucia y turbia, roja, por ejemplo, esa es una de tus vibraciones. Y todo ese proceso de purificación, de cambiar a un vaso violeta con agua limpia, ya es otro punto vibracional tuyo. Y eso también cambia tu estado. Luego notarás, por ejemplo, que había algo de negatividad, cierta tensión, y al cambiar tu estado interior de cualquier forma, eso se transforma. Y entonces surge la calma, la ligereza, la neutralidad. Y lo último que hago, lo que más me gusta, quienes han participado en mis proyectos de
conciencia lo saben. Quienes han participado en mis proyectos de conciencia saben que me encanta hacer esto. Escribo. Cada mañana la empiezo escribiendo. Todo lo que se me pasa por la cabeza, si tengo algún estado extraño, confuso, nebuloso por las mañanas, lo escribo todo ese flujo, tal vez pensamientos negativos, tal vez simplemente algunas de mis propias experiencias, tanto como sea necesario. A veces son 2 líneas, a veces 3 páginas, pero descargo todo eso de mí para que salga de mi interior, toda esa energía negativa estancada. Y después siempre termino escribiendo cómo quiero sentirme, qué quiero experimentar hoy. Recordemos que cuando entramos en contacto con algo, con nuevos sentimientos, con algo nuevo, con una nueva mentalidad, ya nos convertimos en eso en el momento y eso luego se manifestará en una nueva forma. Por eso en general soy una gran defensora de escribirlo todo. Me encantan también las preguntas, escribo todas las canalizaciones, los videos y las publicaciones. Empecé a escribir todo en papel y luego ya lo paso a Telegram y aquí se los comparto. Así que amigos, mis videos, como siempre, ahora son bastante extensos. Hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Si tratamos de resumir todo lo que hemos hablado hoy, porque las técnicas y prácticas, por supuesto, son geniales, pero cuando cambias la base, eso transforma globalmente tu percepción, tu estado. Eso significa estar en un estado de interés y estar en un estado de disfrute en el momento presente. Renunciar a todo, ver opciones de desarrollo, donde se puede renunciar a algo de inmediato, donde aún no está claro cómo, pero poner la intención en el corazón de ver alternativas para alejarse de lo que no te gusta, de lo que te hace sentir mal, de lo que te destruye. Ser para uno mismo esa fuente de amor, de fe, y ser para uno mismo esa fuente de verdadero apoyo, amor y confianza, crear un ambiente realmente favorable dentro de uno mismo y disfrutar del proceso. Cualquier cosa que hagan, si ven un video, disfrútenlo. Si comen, disfrútenlo. Si duermen, disfrútenlo. Si ven una serie, disfrútenlo. En general, ser una persona que disfruta de cualquier proceso de su vida. Y si realmente se comprometen con esto y transforman completamente la base de su vida, con el tiempo llegarán al punto en el que yo me encuentro ahora. Ni siquiera tendrán que estarse convenciendo constantemente o esforzándose por creer en sus propias capacidades o en su propia libertad. Aunque yo también estuve en ese punto hace algunos años, donde tenía que esforzarme mucho para convencerme de lo nuevo y, como dije, resolver desde cero el pantano que yo misma había creado en mi vida. Pero hay una salida y desde mis sentimientos les tiendo la mano. No importa en qué situación se encuentren, les digo que todo tiene solución. Hasta tengo la piel de gallina. Impresionante, es una sensación tan fuerte. Incluso me dan ganas de llorar. Hay una salida y ustedes pueden cambiar absolutamente todo. Y creo en ustedes, lo sé. Ahora mismo siento un amor muy fuerte. Creo en ustedes y sé que tal vez todavía no se ven a sí mismos de esa manera, pero tienen tanta fuerza que pueden cambiar cualquier situación en su vida. Por eso, amigos, en esta nota nos despedimos. Escriban sus sentimientos, compartan sus reflexiones y hasta muy pronto.